Todos conocemos la gran maestría artística con la que Alfred Hitchcock dirigía sus películas. El control absoluto que tenía sobre sus producciones le permitió no solo tener voz y voto sobre lo que ocurría en el set o en la sala de montaje, sino también sobre el proceso de promoción de sus películas, con el objetivo de llenar las salas de cine. En este video quiero analizar cuál fue el acercamiento que el icónico director le dio a las piezas promocionales de sus películas, específicamente a sus trailers. Los trailers de antaño eran producidos por la compañía publicitaria NSS, una agencia que monopolizó la industria publicitaria de Hollywood y al mismo tiempo estandarizó la forma en que se hacían los trailers. Estos trailers poseían 4 elementos clave: un texto inmenso destacando los nombres del reparto, un narrador que revelaba detalles de la trama, música como adorno sonoro y breves diálogos que daban indicios de la forma de ser del personaje. And the enthralling saga of 6 desperate people, each in Casablanca, to keep an appointment with destiny. I was willing to shoot Captain Rhino, and I'm willing to shoot you. All right, Major, you asked for it. A mediados de la década del 50, el monopolio de la NSS se vino abajo, permitiendo que diferentes realizadores tomaran el control de la publicidad y promoción de los filmes. Pero si hubo uno que destacó por sobre todos los otros tras este cambio de paradigma, fue el maestro del suspenso Alfred Hitchcock. Desde los inicios de su carrera, Hitchcock buscó impulsar una marca autoral distintiva y reconocible, ayudado por los grandes éxitos que cosechó en las salas de cine. Debido al éxito taquillero que fue Los 39 escalones, los trailers de las películas posteriores del director empezaron a usar el nombre de Alfred Hitchcock como atractivo para la audiencia. Es decir, que el realizador se convirtió en un elemento de promoción en sí mismo. Y desde sombra de una duda, la posición del director como autor se solidificó al tener su nombre junto al título del filme, ya fuera como una película de Alfred Hitchcock o Alfred Hitchcock presenta. Generalmente estos trailers iban acompañados de adjetivos que hoy asociamos al maestro como thriller, emocionante o suspenso, permitiendo impulsar al director como marca autoral. Una cualidad fundamental que poseen los trailers de las películas de Hitchcock es que estos no revelaban demasiada información sobre la trama. Lo que hacen es plantear preguntas y presentar personajes, a diferencia de los trailers de la época hechos por la NSS. Para compensar la falta de información sobre la trama, Hitchcock utilizó 2 recursos en conjunto: rodar piezas exclusivas para el trailer donde se rompía la cuarta pared. En varios trailers tenemos a los actores de la película dirigiéndose a la audiencia, refiriéndose a ellos mismos como si fueran los protagonistas de las películas y no sus personajes, explicando muy por encima de qué trataba el filme en cuestión. Tal es el caso de Sabotaje, donde los personajes le explican a la audiencia el predicamento en el que se encuentran, o La Soga, donde no solo Hitchcock filmó a su actor fetiche James Stewart hablando sobre los sucesos de la película, estrategia que se retomaría para La Ventana Indiscreta y el remake de El hombre que sabía demasiado, sino que también rodó una escena exclusiva para el trailer, escena que precede a la historia principal de la película por un par de horas y protagonizada por el único personaje que nunca vemos en el filme, la víctima. Es interesante cómo no le basta a Hitchcock con romper el acuerdo no dicho entre la audiencia y la película de aceptar la ficción como una verdad absoluta, sino que obliga a sus actores y personajes a reconocerse como herramientas y complementos de esta ficción. This is Alfred Hitchcock speaking. In the past, I have introduced you to many kinds of people: murderers, thieves, swindlers, many of them geniuses at the business of crime. Ya siendo un autor reconocible, Hitchcock dio un paso adelante y empezó a dirigirse directamente a su futura audiencia a través de las piezas promocionales. La primera interacción fue algo tímida. Se reduce al uso de la voz en off en el tráiler de Falso Culpable, donde Hitchcock presenta la película e invita a verla. Para Con la muerte en los talones, el acercamiento fue mucho más directo. En este tráiler, Hitchcock se dirige a la audiencia para promocionar la película, mostrándoles el póster, mencionando a sus actores y dando un abrebocas de la icónica secuencia en el Monte Rushmore. Irónicamente, la película cuenta con otro tráiler que rememora el estilo tradicional de la NSS, con texto opacando la totalidad de la pantalla, un narrador en off y fragmentos de los diálogos recitados por los personajes.
La comodidad con que Hitchcock se desenvolvía frente al lente de la cámara le permitió tener un acercamiento más personal con su futura audiencia al momento de promocionar sus películas, creando una relación entre el espectador y el director que generaba cierta confianza, una sensación de familiaridad que se veía recompensada en la taquilla y las salas de cine. El tráiler de Con la muerte en los talones fue el primero donde el director se posó frente a la cámara, pero este es un tráiler muy directo que no deja relucir el talento del director para vender sus obras cinematográficas. Así que echamos un vistazo a los trailers más importantes del maestro Hitchcock. El tráiler de Psicosis se asemeja a un reportaje noticiero. El propio director le da a la futura audiencia un tour personalizado por el Motel Bates y la terrorífica casa que le colinda. Hitchcock insinúa los terribles sucesos acontecidos en el lugar, pero no ahonda enteramente en ellos. De hecho, cuando menciona algo relevante sobre la trama, especialmente lo relacionado con el terror y la violencia presente en la película, el director se detiene abruptamente en su discurso, dejando a la audiencia intrigada y con ganas de saber más sobre estos impactantes eventos. Es a partir de esta pieza promocional donde los trailers de Hitchcock obtienen una unidad tonal. Ya no recurre a sus actores para romper la cuarta pared. Ahora él mismo presenta la película, al dirigirse a la audiencia directamente, refiriendo sus obras cinematográficas anteriores e impregnando su discurso publicitario con cierto tono irónico muy característico de Hitchcock. El tráiler de Psicosis llama la atención por tener música alegre, sugiriendo un tono inocente o juguetón que contrasta enormemente con los macabros sucesos que menciona Hitchcock. Lo más curioso de esta pieza es que el director se refiere a los eventos de la película como un evento pasado, como algo ya acontecido, contradiciendo la naturaleza misma del tráiler. Promocionar algo próximo a acontecer. Los trailers de Los pájaros y Psicosis son los más creativos y destacan por no mostrar absolutamente ningún material de la película. Estas piezas promocionales recaen completamente en la popularidad de su director. Ambos son protagonizados únicamente por Alfred Hitchcock y su personalidad es lo suficientemente atractiva para despertar interés en el espectador. Se podría decir que en ambos casos Alfred Hitchcock es el tráiler. En esta ocasión Hitchcock nuevamente se dirige a la audiencia, esta vez para contar a través de irónicos apuntes la relación que ha tenido la humanidad con los pájaros a lo largo del tiempo. En este caso, el director nos relata sobre la amistosa y sana relación entre el hombre y el pájaro, pero contrapuntea sus palabras con evidencias de los pájaros como víctimas de los humanos, sus plumas usadas como adorno de sombrero, un pajarito enjaulado y un pollo para la cena. En vez de dedicarse a contar de qué va la película, en dónde transcurre o quién la protagoniza, Hitchcock busca dejar en claro la esencia de la película, sugiere la razón del ataque que sufrirán los personajes del filme y evita caer en lugares comunes al momento de promocionarlo. El tráiler de Marnie es bastante curioso. Inicia con Hitchcock descendiendo en una grúa, como una figura todopoderosa que baja desde las alturas para dirigirse a los mortales. Pero inclusive estando en esta posición elevada, Hitchcock es consciente de la dificultad que tiene para catalogar la película. Hoy en día es bastante claro. Marnie es un thriller psicológico, pero en esa época este término no era muy acuñado. En su búsqueda por definir a la película, Hitchcock se refiere a esta como un misterio sexual. Le otorga un nuevo género a sus películas con el objetivo de atraer a una futura audiencia ya familiarizada con su estilo autoral, sin dejar de tocar los tropos ya conocidos: romance, ladrones, misterio, detectives. En este caso en particular, Hitchcock hace hincapié en lo romántico y lo sexual. Para el tráiler de Marnie, Hitchcock recurre a mostrar escenas de la película, algo que no había hecho en casos anteriores, y también se apoyan un par de viñetas exclusivas del tráiler para presentar a la pareja protagonista. Aún así, nada de esto evita que el divertido humor irónico característico del director siga presente, en especial al referenciar la tensión sexual entre los personajes de Tippi Hedren y Cary Grant. Lo más curioso del tráiler es que por primera y única vez Hitchcock se posiciona del lado de la audiencia. Durante varios momentos se hace claro que Hitchcock no tiene todas las respuestas como antes se podía evidenciar, sino que al igual que la audiencia también tiene varias preguntas respecto a lo que ocurrirá con los personajes del filme. Por su parte, el tráiler de Frenesí es bastante divertido.
Empieza con esta inesperada imagen de Hitchcock flotando en el río Támesis, hablándole a la futura audiencia sobre su nueva película. Su incómoda posición y el extraño primer plano con que es fotografiado el director solo refuerzan esa sensación de comicidad del trailer, sin mencionar el pie saliendo del costal, que aquí obtiene una lectura cómica, contrastando enormemente con el verdadero significado que obtendrá esta escena en Frenesí. Este tráiler destaca por la habilidad del director para transfigurar su presencia en tan solo 3 minutos, pues aquí Hitchcock juega 3 roles: el de la víctima, flotando como el cuerpo de la primera víctima del asesino del filme; el de realizador, al referirse a sí mismo como director y al promocionar la película; y el de asesino, al reconocer que la corbata con la que fue estrangulada una de las mujeres es suya. Frenesí fue la única película de Hitchcock en obtener una clasificación para adultos, y ya desde el tráiler se siente una atmósfera más violenta, más sexual y más aterradora a lo que el director tenía acostumbrada a su audiencia. Alfred Hitchcock entendía el tráiler como un agregado vital del proceso de promoción de un largometraje, pero también lo consideraba como una extensión estilística del filme que promociona. El director aprovecha estos espacios para ratificar su estilo autoral que tanto caracteriza a sus clásicos cinematográficos, mezclando lo sarcástico con lo horrible o aterrador, al mismo tiempo que reforzaba su estrecha relación con la audiencia al romper la cuarta pared, ya fuera a través de sus personajes o a través de él mismo. Se podría afirmar que, durante gran parte de su carrera, la imagen del director, su rostro y figura, ya era bien conocida por el público, y su presencia en el tráiler, por más breve que fuera, era más que suficiente para llamar la atención de la futura audiencia y asegurar un boleto de entrada. Si quieres ver más videos de Esto es el Cine, aquí te dejamos uno sobre Hitchcock y aquí te dejamos uno escogido totalmente al azar. Recuerda darle like a este video, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima ocasión.